Hola aprendices, vamos a ver hoy un ejemplo de inecuaciones y otro de ecuaciones donde se utiliza valor absoluto de este tipo. El primero va a ser, nos dice lo siguiente: encontrar las soluciones que resuelven esta inecuación. Es decir, que x más 1 en valor absoluto sea mayor que 2. Lo primero que tenemos que entender es que el significado que tiene esta simbología matemática. Cualquier cosa de este tipo, x menos a en valor absoluto, lo que nos está diciendo es que vale tanto, por ejemplo 5. Esto es una distancia, es decir, tenemos que encontrar los números x, números reales, estamos hablando números reales, cuya distancia al número a sea de 5 unidades, es decir, este es mi número a en la recta real. Tenemos que hallar qué números x de nuestra recta real cumplen que su distancia a la es de 5 unidades, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Sería este, pero también sería este. Bueno, hacerlo así. 1, 2, 3, 4 y 5. Tendríamos dos soluciones. Este número y, vamos a llamarle este número b, por ejemplo, y este número b', serían las soluciones de nuestra ecuación, de esta que estamos aquí viendo. En este caso sería algo distinto. También es una distancia. ¿Qué quiere decir en este caso? Bueno, lo que quiero que quede claro es el concepto de distancia. Es decir, cualquier cosa de este tipo, x menos 5 es distancia, números que distan del número 5. Y si esto tiene que valer 2, pues es números que distan del número 5, 2 unidades. Si este es el número 5, pues sería el 3 por un lado, y por otro lado sería porque está a 2 unidades, a una distancia de 2, y el 7 porque está también del 5 a una distancia de 2 unidades. Estas serían nuestras dos soluciones, el 7 y el 3. Entonces, sin embargo, en nuestro caso no nos dice que esté a una distancia exacta de 2 unidades, sino que aquellos números que están a una distancia del 1 de más de 2 unidades. Por lo tanto, la solución va a ser un intervalo de números. En este caso no es la distancia al 1, sino hemos quedado que tiene que ser algo del tipo x menos un número. Entonces, ¿cómo pondríamos eso? Eso sería x menos 1, mayor que 2, es decir, a aquellos números cuya distancia al número menos 1 sea más de 2. Si nosotros estamos aquí, este es el número menos 1, aquí tendríamos el 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Qué números están a mayor distancia de 2 unidades del número menos 1? Pues, si este es el 1 está justo a 2 unidades. Y el menos 2, menos 3, y el menos 3 también está justo a 2 unidades del 1, que este es nuestro número que hay aquí. Por lo tanto, ¿qué números x cumplen que su distancia al menos 1 es de más de 2 unidades? Pues tendríamos este intervalo. Desde el 1 no incluido, porque el 1 está a una distancia igual a 2 unidades, pero no tenemos aquí un igual, por lo tanto, tiene que ser de más de 2. Por lo tanto, estaríamos desde el 1 sin incluir hasta el infinito por ese lado, y por el otro lado estaríamos desde el menos 3 hasta el menos infinito. O sea, desde menos infinito hasta menos 3, tampoco lo incluiríamos.
¿Y qué números lo cumplen? Pues lo cumplen la unión de estos dos intervalos. Otra forma de ponerlo es: todos los números de la recta real están a más de 2 unidades del menos 1, menos estos de aquí. Es decir, todos los r's menos el intervalo. ¿Qué intervalo? Desde menos 3 hasta 1. Serían dos formas de ponerlo: bien este intervalo unión con ese otro intervalo, o bien todos los números reales menos los que están incluidos en ese intervalo. Pero esto lo hemos hecho discutiendo el concepto de que esto es una distancia y tal. Vamos a poner otro ejemplo, pero ahora lo vamos a resolver de otra manera, de una manera numérica, porque algunos no se ven tan fácilmente y no se pueden hacer tan así. Otro caso sería, por ejemplo, este: x más 1 igual a x menos 3. Vamos a transformar este como lo entendemos nosotros. Es decir, ¿qué números cumplen que su distancia al menos 1 es igual que su distancia al menos 3? Este es el menos 1, menos 2, este es el menos 3. ¿Qué números están a la misma distancia del menos 1 que del menos 3? Pues estaríamos el menos 2, es el único número que lo cumple. Está a la misma distancia, a una unidad del menos 3, y también está a una unidad del menos 1. Porque cualquier otro, este está más cerca del menos 3 que del 1, que está a toda esa distancia, y cualquiera que esté por aquí está más cerca del menos 1 que del menos 3. Y lo que nosotros hemos planteado es una igualdad. La distancia al menos 1 tiene que ser la misma que al menos 3. ¿Qué números cumplen eso? Pues el menos 2. Vamos a ver cómo se hacen estos dos ejercicios para que nos den los resultados que gráficamente hemos hallado nosotros. Empezamos con el primer caso, que es el anterior. X más 1 mayor que 2. Entonces, valor absoluto. El concepto de valor absoluto. Si yo quiero hallar el valor absoluto de un número, ¿qué es el valor absoluto, por ejemplo, del número menos 3? Pues es 3. Es decir, lo que vale su cantidad sin el símbolo más o menos. 3. ¿Y cuánto sería el valor absoluto del número 3? Pues sería 3. ¿Valor absoluto de menos 80? Es 80. Y valor absoluto de menos 105, pues es 105. El valor absoluto de un número es lo que vale, pero sin considerar el signo. Entonces, acabamos de ver ahí que hay dos posibilidades. Si nuestro número es negativo, su valor absoluto sería el mismo pero cambiado de signo. Es decir, si lo que yo tengo aquí dentro fuese negativo, para poder quitar el símbolo de valor absoluto, lo que tengo que hacer es cambiar de signo lo de dentro. Le cambiaría de signo. Esto espero que quede claro. Puesto que el valor absoluto de algo negativo es ese algo positivo, hay que cambiar el signo. Entonces yo tendría dos posibilidades. Si lo de dentro fuera negativo, x más 1 más 2 fuera negativo, es decir, si x más 1 fuera algo negativo, menor que 0, para poder quitar el símbolo, que es lo que yo quiero hacer para poder trabajar con ello, quitaría el símbolo absoluto, pero lo tendría que cambiar el signo. X más 1, ya le he quitado el símbolo de valor absoluto, pero le tengo que cambiar el signo. Esto en el caso de que lo de dentro fuera negativo. Ahora bien, si lo de dentro es positivo, es decir, x más 1 es mayor o igual que 0, que sería este caso, cuánto vale el valor absoluto de un número positivo es ello mismo. Luego puedo prescindir directamente del símbolo de valor absoluto. Pues x más 1, si es positivo lo de dentro, pues yo puedo quitar directamente
Entonces tendría que trabajar esas dos inecuaciones. Entonces, esto ha quedado claro, ahora lo repito otra vez. Voy a resolver esa inecuación, pero quiero deshacerme del símbolo de valor absoluto para poder hacerlo. Tengo dos posibilidades. Primera, que lo de dentro sea positivo. Pues si lo de dentro es positivo, yo puedo directamente quitarlo porque el valor absoluto de algo positivo es ello mismo positivo, por lo tanto puedo trabajar con eso. ¿Y en qué caso estoy? Pues en que lo de dentro sea positivo. ¿Qué pasaría si lo de dentro fuera negativo? Pues entonces tengo que cambiar el signo para poder quitar el valor absoluto. Y así dejarlo positivo. ¿De acuerdo? Si yo le cambio el signo a lo de dentro, puedo quitar el signo. O sea, si yo pongo menos 3 en valor absoluto, es lo mismo que poner menos lo de dentro, quitándole ya el signo, porque menos lo de dentro sería 3. Es esa idea. Y esto es en el caso de x más 1 sea negativo. ¿Cuándo es x más 1 negativo? X más 1 es negativo cuando x, ¿cómo se resuelve una inecuación? Si sumamos y restamos, lo resolvemos como si fueran igualdades. Pues pasamos esto con signo negativo al otro lado. Cuando x sea menor que menos 1, esto de dentro será negativo y por lo tanto tengo que resolverlo así. ¿Y qué resultado me da? Pues esto me da menos x menos 1 mayor que 2. Y esto es, si yo paso menos x al otro lado, menos 1 menos 2 mayor que x. Menos 3 mayor que x, es decir, x menor que menos 3. Primera solución, x menor que menos 3. Para el caso de que x sea menor o igual que menos 1, está dentro de lo posible, es decir, para todos los x menores que menos 1, el resultado va a ser x menor que menos 3, es decir, desde menos infinito hasta menos 3. Primera solución. ¿Y qué pasa en el otro caso? Para los x más 1 mayores que 0, que esto es x mayor o igual que menos 1. Es decir, para todos los x hacia allá, desde el menos 1 hacia allá, hacia la parte positiva del eje, el resultado va a ser este. Y el resultado es x mayor que 2 menos 1. X mayor que 2 menos 1 es 1. Es decir, x mayor que 1. Este es el 1. Si recordáis el primer ejemplo, efectivamente, desde 1 hasta más infinito. Y nuestro resultado, nuestra solución final es la unión de las dos posibilidades. Es decir, para todos los casos, no solo para todo R, la solución va a ser desde menos infinito hasta menos 3, unión con desde 1 hasta más infinito. Es decir, todos los números que estén en esos dos intervalos cumplen que su distancia al menos 1 es mayor que 2. Dijimos antes que también podíamos haberlo puesto como todos los números reales menos los que están en el intervalo, incluyendo menos 3, menos 3, 1. De cualquiera de las dos maneras lo podéis ver. Segundo caso. ¿Qué vamos a ver? Que dijimos que la solución es 2. Vamos a ver si nuestra solución nos da 2. Este es más complejo porque tiene dos tramos con valor absoluto. X más 1 igual a x menos 3 en valor absoluto. Es decir, ¿qué números cumplen que su distancia al menos 1 es igual que su distancia al 3? Bueno, me parece que menos 1, 0... antes lo he hecho mal, 1,
2 y 3. La solución es 1. Es que antes me he equivocado, he puesto el menos 3 y el menos 1. No voy a borrar el vídeo, así que luego lo... Este sería como los números cuya distancia al menos 1 sea la misma que x menos más 3. La distancia al menos 1 será la misma que la distancia al 3. El 3 y el menos 1, el número que está a la misma distancia del 1 y del 3 es el número 1. Vamos a ver que nos dé eso. La verdad es que no sé si os he puesto antes este o el otro. Bueno, ya lo veré luego cuando lo mire. Vamos a resolverlo. Tenemos que quitar todo el símbolo de valor absoluto. Para ello tenemos dos posibilidades, pero aquí tenemos 4 posibilidades. Es decir, que esta sea positiva y que esto sea positiva. Con lo cual, si los dos, x más 1 y x menos 3, son positivos, podemos poner x más 1 igual a x menos 3. No hay que cambiar nada. ¿Y eso cuándo va a ser? Cuando x más 1 sea positiva y cuando x menos 3 sea positivo. El valor. Para aquellos x que hacen que eso sea positivo. ¿Y qué x son? El x mayor o igual que menos 1 y el x mayor o igual que 3. ¿Qué números hacen eso, la unión de estos dos resultados? Por lo tanto, los x mayores o iguales a 3 o mayores o iguales a menos 1. Menos 1 y 3. Todo desde 3 hasta infinito o desde menos 1 hasta infinito. Tiene que ser la intersección de esas dos soluciones. Por lo tanto, es desde 3 hasta infinito. Para los números mayores o iguales a 3, lo podemos hacer así, directamente, y vemos a ver si esto nos da alguna solución. Ya vemos que no es posible, porque aquí nos daría x menos x igual a menos 3 menos 1. 0 igual a menos 4. Eso no es posible y esta primera solución, aquí no hay solución. Seguimos. Segunda posibilidad. Esto vamos a hacer una llave. Antes teníamos 2 casos y ahora vamos a tener 4. Que esto de dentro sea negativo y esto de dentro también sea negativo. Segundo caso. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Si el interior del valor absoluto es negativo, tenemos que cambiar de signo lo que tenemos para poder quitar el valor absoluto. Y esto va a ser ¿para cuándo? Para cuando x más 1 sea negativo y a la vez x menos 3 sea negativo. ¿Qué casos es eso? Pues x menor que menos 1 y x menor que 3. La unión menor que 3 y menor que menos 1, pues es para los x menores que menos 1, que es los valores que cumplen a la vez eso. Entonces, de nuevo nos va a pasar lo de antes. Porque aquí tendríamos que menos x menos 1 menor que 3, si pasamos menos x más x igual a, fuera de aquí latín, 1 más 3. 0 igual a 4, por lo tanto, tampoco es posible. En este caso no es posible. Tercer caso. De momento no estamos obteniendo ninguna solución. No hallamos ningún número que esté a la misma distancia del 1, del menos 1 y del 3. Siguiente caso, que x más 1 sea positivo, con lo cual x más 1 mayor o igual que 0. Y que x menos 3 sea negativo. Entonces hay que cambiarle el signo. Menos x, menos 3. ¿Qué números cumplen esto? Que x más 1 sea positivo, pues lo cumplen los x mayores o iguales que menos 1. Y que x menos 3 sea menor que 0, los x menores que 3. ¿Y qué números hacen a la vez? Son mayores que menos 1 y menores que 3, pues los números que están en ese intervalo entre menos 1 y 3, sin incluir porque no está el igual ahí. Entonces, para esos números entre menos 1 y 3, la solución será x más 1 igual a menos x más 3,
este signo cambia todo. Pasamos este aquí, x más x son 2x, y 3 menos 1, 3 menos 1, que son 2. Es decir, 2x igual a 3 menos 1, 2, por lo tanto x igual a 2 partido por 2, que es 1. Solución. Para los x en ese intervalo, la solución es x igual a 1, que ya es la que habíamos visto. Y por último nos queda la cuarta posibilidad, que x más 1 sea negativo. Por lo tanto, si lo de dentro es negativo, cambiamos el signo, y que x menos 3 sea positivo, y lo dejamos tal cual. Es decir, que x más 1 sea negativo y que x menos 3 sea positivo. Y esto es que x sea menor que menos 1, o que x sea mayor o igual que 3. ¿Y eso cuándo se cumple? Pues que x sea menor que menos 1 es desde menos infinito hasta menos 1, y que x sea mayor o igual que 3 es desde 3 hasta infinito, y esto no tiene ninguna intersección. Por lo tanto, esto tampoco tiene solución en ese intervalo. El único intervalo que hemos considerado que tiene solución es el intervalo entre menos 1 y 3, y hemos visto que la solución de nuestro ejercicio es el 1, porque está a la misma distancia el 1 está a la misma distancia del 1 que del 3, del menos 1 que del 3. Y con esto hemos terminado el ejercicio.